Bienvenido. Ese es un tema de vieja data, pero el problema principal es la ausencia de un programa nacional de mantenimiento de la infraestructura. Y eso se puede lograr si se trabaja en equipo, si se tienen a las personas capacitadas. No podemos iniciar un nuevo año escolar, y yo lo digo con mucha tristeza, más que enojo, Sí. la decepción psicoemocional que van a tener nuestros muchachos, y donde más deficiencia académica tenemos es en el séptimo año, es decir, cuando están en premedio, y precisamente esta no van a iniciar esta semana, inician la otra semana. Yo quiero entrar en esos detalles, pero me quedo con la primera parte de su respuesta. Problema de vieja data, y el tema es que no hay un plan de mantenimiento. Como no es la primera vez que se oye esto, sino que tienen décadas, se buscó una forma de que las escuelas tuvieran acceso a una partida específica. Y además de eso, el Meduca creó un viceministerio que se encarga de esta tarea. ¿Cómo es posible que teniendo acceso a ese dinero y teniendo también un viceministerio que se encarga de esta tarea, todavía no podamos ser una república que inicie el año escolar con sus escuelas como Dios manda? Totalmente de acuerdo. Hay que establecer política pública de Estado, y el tema de la infraestructura no es un tema solamente del Ministerio de Educación, es un tema de la sociedad en general. No es posible que no podamos darle solución a un tema que de vieja data, como mencionaba al inicio. ¿Qué hay que hacer? Hay que capacitar a las personas, pero tenemos que tener un plan con indicadores precisos de medición por año. Tenemos que cambiar el modelo educativo a prevención y a mantenimiento durante todo el año, no solamente durante las vacaciones y los días libres. Un programa de mantenimiento que usted habla precisamente de esa ausencia, que en algún momento durante la administración de Lucy Molinar, cuando fue ministra, ella hablaba mucho de copiar del modelo de la Autoridad del Canal de Panamá. Esto se ha hablado tantas veces, pero el modelo de gestión de la Autoridad del Canal de Panamá también nos brinda funcionarios de alto nivel. Para poder trabajar en la CEPET, trabajan los mejores, pero no sé si al final, porque no podemos estar toda la vida, la capacitación tiene que ser continua, ¿no? Pero cada 5 años estamos capacitando personal, cambiando librito. O sea, no sé si allí pudiera estar ese tema, porque cada ministro viene con un manual distinto, señor Cañizales. Y al final los más perjudicados son los estudiantes. Este gobierno decía que la gran estrella era precisamente la educación, pero con lo que hemos visto y 3 episodios bien fuertes, pandemia, los cierres que se dieron en el 2022 y los cierres que se dieron en el 2023, que alteraron el calendario escolar, lo corrieron, la calidad de educación desmejoró, cantidad de tiempo. Mire todo lo que le he mencionado que le cayó a esta administración. Y que ya le queda muy poco. 30 de junio termina. ¿Podrá hacer algo? ¿Podemos ajustar algo? ¿Ha identificado algo usted? Porque ya ese programa de mantenimiento no lo podemos establecer. Pudiera ser que la próxima administración lo haga. Pero sí hay cosas que podemos hacer. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, nosotros deberíamos cambiar el sistema de calificación y dejar listo eso para el próximo periodo. Pues somos de los pocos países que calificamos del 1 al 5. ¿Eso lo debería hacer esta administración, la de la puede dejar el proyecto armado, porque no hay que hacer gran cosas. ¿Y calificar en qué medida, en qué tabla? ¿Bajo qué? Es decir, del 1 al 100 o alfanumérico. ¿Como la universidad? Como la universidad, porque los estudiantes, el pase mínimo en nuestro sistema de estrés, en la universidad ese es una D y una F. Entonces tenemos que cambiar, y por eso salimos bajo en las pruebas internacionales, por debajo del 60%. Pero para eso no deberíamos también meternos un poco en la calidad de educación que le vamos a dar, porque si no, imagínense si como estamos, hay un número considerable de estudiantes fracasados, cambiar el modelo de calificación sin haber adentrado el tema en la calidad, ese contenido, lo que da el docente, lo que da el maestro, esas guías de educación, esos planes de estudio, ese método de evaluación continua, de fiscalización también de los supervisores que en su momento iban y se aparecían así, como si nada, a poder evaluar a ese docente. O sea, ¿de esto no tendríamos que estar hablando también? En educación, cuando hablamos en educación, estamos hablando de variables multifactoriales, multidimensionales. Nunca es una sola variable. El sistema de calificación es una de las tantas, pero existen otras variables que tenemos que transformar. Tenemos que transformar el currículo. No puede ser que un estudiante esté dando 14 materias.
tenemos que realizar una reforma educativa integral. ¿Cuántas materias debiera dar? Si damos 14 a su juicio. Bueno, los países que han tenido éxito eliminan la mitad de esto. O sea, que usted propondría que nos quedemos con 7 materias. Eso hay que hacer un estudio para determinar, de acuerdo a nuestra cultura y a nuestros programas académicos, qué y cómo queremos enfatizar. Esa es una discusión que debe tener la sociedad. La reforma a la ley, ¿en qué aspectos específicamente? Una norma que tiene más años que yo y tengo 47, Bueno, nací en el 76. Bueno, eso estamos hablando de los años 40 cuando se hizo y ahí se estableció el 6% del Producto Interno Bruto en el plan decenal del doctor Pablo Talacino y hasta ahora se está cumpliendo. Por eso yo veo con mucha pena que después de dar 3.500 millones que vamos a tener este año, iniciemos de esta forma y el Meduca se despida de la sociedad de esta forma. Mire, ahora que usted entra en el tema del 6%, casi 7% que tiene Ahora este son año. 7. Sí, es 7 años. Es 7% este año, perdón. Me está diciendo la lógica que no se trata de un tema de dinero. Me parece que el asunto es más profundo, no es un asunto de recursos, porque si tú necesitabas plata, y le insisto en lo que le pregunté hace un rato, es plata, para mantenimiento, no hay problema. Le vamos a dar a las escuelas un fondo especial para eso que van a manejar los directores. Y además el ministerio tiene un viceministerio que se encarga de este tema. Y además aumentamos el monto. ¿Cómo es posible que iniciemos el año escolar así? Entonces, es un tema más, me dice la lógica, de administración que de plata. Es como si le dieran, me dieran a mí un vestido de astronauta. Yo no sé cómo ponérmelo. De pronto le han dado un vestido de astronauta al sistema educativo y no sabe cómo ponérselo, pero yo puedo estar equivocado. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, la inversión no determina la calidad, pero sí es una variable que se considera. Por ejemplo, en la prueba PISA quedó demostrado que hay países que con menos presupuesto han obtenido resultados mejores de lo que hemos obtenido nosotros. Pero sin embargo, hay que aclarar que el dinero y el presupuesto que se le da al Meduca no solamente es para el Meduca, es para todas las 5 universidades oficiales. O sea, que se divide entre todas esas cosas. ¿Y como cuánto le quedaría a Meduca? O sea, Bueno, Meduca no tiene para invertir mucho, invierte cuando mucho el 7, 8, 10%. Es muy poca la inversión que queda. Por eso el tema no es el dinero, es la formación docente. Ahí está la clave del éxito de cualquier sistema educativo. Y la estructura educativo. para manejar ese dinero. ¿Y sabe por qué se lo comento el señor Cañizales? Porque no sé si faltan las herramientas necesarias, una estructura distinta. La mayoría de los presupuestos del Estado se van a funcionamiento, es decir, planilla, pero no están destinados al tema de inversión. Tenemos en este momento, si no estoy equivocada, como 46.000 docentes aproximadamente, y hay todavía escuelas que dicen que no tienen docentes, por lo que nos hace pensar que necesitamos más. Pero también hay otro personal administrativo. Entonces, para entender un poco, si vamos a dar con el pasar del tiempo más recursos para la educación, también debemos garantizar que ese dinero sea bien utilizado para que podamos tener resultados en la calidad, porque si no, más plata y salimos igual o peor que en las pruebas PISA. Claro, es muy penoso que en esta semana de organización no tengamos en su puesto de trabajo a 3.372 docentes. Usted sabe lo que significa organización, significa la planificación de nuestro sistema educativo durante todo el periodo. ¿Cómo voy a calificar? ¿Qué tipo de calificación? ¿Cuáles son las tareas que voy a dejar? Es la parte más importante, la planificación. Entonces, el tema radica que tenemos que tener mayor capacitación en nuestros docentes, el techo de la educación. Mire, si no tenemos perfeccionamiento docente, no vamos a mejorar nunca la educación. Y entiendo que así sea, pero fíjese, hemos pasado de dinero, es un factor. Y hay que estar preparados para administrar el dinero. Pero no es el único. Sí, exactamente. Hemos pasado el tema de la preparación de nuestros docentes, pero no es el único tema, porque pueden estar preparados, pero si no los nombran, ¿de qué nos sirve? Vamos a seguir profundizando en este tema, pero antes, bueno, en breve, vamos de nuevo a Juan Díaz para ver qué está pasando con el inicio del año escolar. Bien, ese es otro aspecto, pero la politización de el Ministerio de Educación y el excesivo gremialismo en el sistema educativo, fíjese que lo pongo a la par, porque ese es un mundo del que se habla muy poco, el gremialismo y todo lo que eso significa y lo que nos cuesta también a los contribuyentes. De eso muy poco se habla, ¿verdad? Pero siento que los dos van a la par. Pero insisto, yo puedo estar equivocado. ¿Qué tanto están incidiendo
en nuestra calidad educativa. Eso, la política del Ministerio de Educación, que está ahí incrustada como un virus, y el excesivo gremialismo en lo que es la parte docente. Bueno, estas dos variables están afectando el sistema educativo. Lógicamente está metida la política dentro del Ministerio de Educación e inclusive los administrativos cuando se nombran. Las direcciones regionales no se han abierto los concursos y tuvieron los 5 años ejerciendo sus funciones. Entonces el tema de los gremios es un tema interesante. Yo creo que a los gremios y los educadores tenemos que dignificar la profesión docente, pero tampoco se puede aprovechar la deficiencia académica y administrativa que tiene el Ministerio de Educación para declarar una huelga de brazo caído. Eso no puede ser. Cuando nosotros ya venimos de un problema de pandemia, donde hemos perdido tantos días de clase, donde hemos recomendado 1000 veces que teníamos que aumentar a más de 200 días de clase, estamos dando 190. Yo quiero saber, ¿ustedes han escuchado hablar que ahora que la organización docente no se nombraron a los docentes y arranca la primera y media, el 11, la otra semana ustedes han escuchado decir si se van a pagar esos días? No, empezamos con lo mismo de siempre. Ahora que usted menciona todo este tema, el año escolar de hecho se tuvo que correr del 2023 precisamente por los cierres que hubo en el mes de entre octubre y noviembre, señor Cañizales. Cuando usted hablaba de reformas a la ley orgánica educativa, allí pudiéramos revisar los compromisos que tienen los docentes con sus estudiantes, porque observe todo lo que ocurrió el año pasado, que se le retuvo el salario, luego se le tuvo que soltar, porque se estaba violando una ley. Entonces ahora, cuando yo escucho hoy los brazos caídos y hago la mueca de los brazos caídos, pero voy a estar en el salón con los brazos caídos, al final también es una estrategia, señor Cañizales, para garantizar que me paguen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuán en desventaja están los estudiantes en torno a esta situación que se da con algunos gremios docentes que incumplen? Porque cuando usted va a la calle, ya hay un sentir de descontento dentro de los padres de familia, de que por qué no van a trabajar, que le descuenten o que saquen a estos docentes y traigan a otros que sí quieren trabajar. Pero al final no sabemos si la norma actual protege realmente al estudiante, porque pareciera que protege más a los gremios educativos. La razón de ser del sistema educativo son los estudiantes, sujeto y objeto de su propio desarrollo en la educación. Entonces nuestra razón de ser son los estudiantes. Nosotros tenemos que evaluar todo el sistema educativo. No puede ser que solo se le evalúe a los estudiantes. Tenemos que evaluar a todos los docentes. Tenemos que hacer una evaluación de alto rendimiento. Usted mandaría a su hijo a un médico que de cada 15 pacientes se le mueren 12, ¿no? Entonces, ¿por qué lo más preciado que tiene nuestro país, que son nuestros jóvenes, lo estamos enviando sin saber las competencias que se tienen? No basta con tener un grado académico, eso ya es del siglo pasado, hay que demostrar cuáles son las competencias. Tenemos que profundizar y remachar este tema de la política y el gremialismo, porque siento que hay vasos comunicantes. Hay gremios que son prácticamente alas de movimientos políticos y están en su derecho de tener la ideología y de profesar simpatías políticas por quien quieran, pero el tema es cuando eso se convierte en un ingrediente de poder que malogra la educación y que atenta contra los estudiantes que están en indefensión ante el sistema que enfrentan. Quiero que profundicemos en eso, pero antes vamos nuevamente a ver qué está pasando en el inicio del año escolar. Sierra Morris, cuéntenos qué ha pasado allá. Ya los muchachos entraron a dar clase, parece. Buenos días, continuamos en el colegio Ernesto Telefebre y ahora se encuentra conmigo el señor Ricardo Alonso Vaz. Él es el secretario general del Meduca. Señor Ricardo, bienvenido a las pantallas de EcoTV para que usted nos hable este inicio del año escolar, ese balance, ese recorrido que están realizando, y hoy usted dio unas palabras importantes a la comunidad educativa en el Ernesto Telefebre. Bueno, buen día a todos y a todas. En primera instancia era para darle la acogida necesaria a los docentes, padres, familias y los estudiantes, por supuesto, ¿no? Para convocarlos, pues, a realizar lo concerniente a la enseñanza de los niños y de las niñas. Invitar a los docentes a aplicar todos los conocimientos para garantizar el conocimiento que se requiere. Los padres de familia, para que lo que le corresponda hagan lo necesario para que los niños tengan los insumos básicos para ir a la escuela y proseguir normalmente. Y a la comunidad entera, cuidar la infraestructura también. Muchas veces tenemos cosas como estas muy hermosas,
pero carecemos del sentido de responsabilidad y de resiliencia. Es decir, invitarlos a todos a hacer lo que corresponde para que este año lectivo y todo lo demás sean exitosos. O sea, que el docente tenga las comunidades, los recursos necesarios y los estudiantes reciban a través de todo ese insumo los conocimientos para proseguir normalmente en su vida estudiantil. Y por supuesto el mensaje de la ministra, pues, el compromiso que tiene el Ministerio de Educación de garantizar todo lo que le corresponde para que este centro educativo y todo lo demás tengan lo necesario para garantizar, repito el término, el éxito del aprender y enseñar. En esa línea de la infraestructura que usted mencionó, el viernes ustedes señalaban en conferencia de prensa que alrededor de 61 colegios no iban a poder iniciar. En fin de semana salieron algunos videos de otros colegios, hoy se hablan de 400. ¿Cuál es la situación y cómo lo están manejando? Bueno, el Departamento de Infraestructura tiene esa información. Yo le puedo garantizar que hay un tremendo esfuerzo de parte del gobierno de erradicar, usted sabe que usted pasaba a las escuelas rancho y dejar las escuelas con las comodidades básicas para que pueda funcionar. No obstante, hay situaciones, distancias presupuestarias y otras que han incidido para que el tiempo que hubo una suspensión, las enfermedades que nos acogieron a todos en el país, evitaron la dinámica de desarrollo de estos proyectos. No obstante, hay un compromiso del gobierno, del Ministerio de Educación, de que estos proyectos continúen. Pero hay muchos proyectos que se van a entregar, muchos que encontramos a mitad de camino y los terminamos también. O sea que hubo o redistribuir los recursos para garantizar, uso el término muchas veces porque a veces no agarramos muy bien, de que haya el ambiente necesario de infraestructura, de insumos para que ocurra el proceso de ese aprendizaje. Ahora bien, yo llamo a los colegas, hemos sido entrenados correctamente en la universidad, en la academia institucional, que apliquemos todas aquellas cosas que sabemos en procura que el niño pueda lograr los aprendizajes necesarios. Ese 2023 que terminó un poco tropezado, ¿cuál va a ser la estrategia de este 2024 de las primeras semanas? Bueno, hacer lo necesario para que los colegas tengan el espacio adecuado, los niños también. Y por supuesto, buscar los recursos que ya están, esperar que se activen las partidas para efecto de respuesta a necesidades que requieren todo el país, que son complejas y muchas. Lo que conocemos de este país, lo que lo conocemos, no de palabras, sino físicamente, de extremo a extremo, entendemos que hay muchas cosas que dificultan. La llegada de insumos, los costos de operación y todo lo demás, que a veces han incidido y muchos proyectos no se den en el tiempo que la gente con derechos reclama. No obstante, no quieren saber eso, quieren una respuesta. Yo insto en todo caso a los docentes, voy a ese punto de que la escuela no enseña al maestro. Y aunque hay algunas incomodidades, yo estoy seguro que aquellos que están siendo instruidos correctamente saben hacer las adecuaciones necesarias según cada circunstancia. Bien. Muchísimas gracias. Esas declaraciones del señor Ricardo Alonso Vaz, secretario del Ministerio de Educación, el cual ha dado esos mensajes a toda la comunidad educativa a trabajar de forma colaborativa y poder lograr el éxito de este año escolar, tanto de docentes con estudiantes, padres de familia. El tema de la infraestructura, habló de los recursos que están trabajando para poder entregar los proyectos que están pendientes. Nosotros continuamos en el recorrido de este inicio del año escolar y más adelante le tendremos más declaraciones. Hoy con ustedes, imagen de radiografía. Bien, gracias Ciara por ese informe. Ya los muchachos en la Ernesto Telefebre están dentro de las aulas de clases y eso es lo más importante. Le dejábamos en el tintero el tema de por qué le hacíamos la pregunta del gremialismo y de la política en el Ministerio de Educación, porque el gremialismo, hay una corriente muy fuerte que responde a una corriente ideológica que, insisto, tienen todo el derecho. Y que esas corrientes tienen también actividad política, entonces se convierte en un frente político y la educación y los estudiantes pasan a segundo plano. Ya usted nos dijo que eso le hace daño a la educación. Tanto, mire, y le pongo por igual lo que hacen las autoridades y lo que están haciendo algunos gremios, ¿no? Para que estemos conscientes del daño, porque todo eso usted lo deja, ¿sabe qué? Le pongo un ejemplo, cuando yo llego a mi casa, yo dejo los problemas del trabajo en la puerta. Yo entro a mi casa sin esos problemas. Yo entro a mi lugar de descanso, de reposo. Así debería ser la escuela. La política, lo que usted quiera, eso queda fuera. Adentro vamos a otra cosa. Calidad de educación. ¿Cómo logramos? Usted fue el que nos llevó a las pruebas PISA. ¿Cómo logramos salir
del hueco, si ya tocamos fondo o todavía nos seguiremos hundiendo de acuerdo a lo que estamos viendo que ocurre con nuestra educación pública. Si la política no sale, estoy hablando de la política partidista, no sale del Meduca, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre. Por eso es importante que cambiar el sistema de calificación. Esa es una discusión que tenemos que tener como sociedad para mejorar las calificaciones en la prueba PISA y a nivel internacional. Hay que aumentar los días de clases a más de 200 días de clases, hay que eliminar los días libres, tenemos demasiados días libres en Panamá, no terminamos los programas académicos y hay que actuar de una manera más enérgica en el tema educativo, es decir, tenemos que desarrollar programas académicos para mejorar la matrícula en la media y en la premedia. En la premedia, como les mencioné, es donde viene el declive y luego se refleja en 11º y 12º grado. Por eso es importante que hay que construir más escuelas en preescolares. Hay pocas escuelas preescolares a nivel nacional y hay pocas escuelas media y premedia. Lo que hay son muchas escuelas en primaria, gracias a la década de los 70, que el general Torrijos construyó miles y cientos de escuelas a nivel nacional. Hay mucho por hacer, la tarea es amplia. El tiempo se nos acabó y yo no me quiero ir, no quiero que usted se nos vaya sin preguntarle algo que tiene relación con la política, aunque hemos criticado el tema política y educación. Porque lo siguiente que viene tiene que ver con política. Usted fue ministro de Educación, refresque mi memoria, fue el primer ministro de Educación de la administración Torrijos. Segundo, ok. Usted tuvo 2 años en el cargo. En la administración Torrijos hubo 4 ministros y siempre se señala esto como una debilidad de un gobierno que haya tenido 4 ministros de Educación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué 4 ministros? ¿Realmente es un síntoma de debilidad? ¿Cómo lo analiza usted? Recordando que usted salió para irse a una embajada a propósito. Así a la de es. España fue, ¿no? Así es. Sí, ok. Es correcto. Yo pienso que a pesar que se dieron 4 ministros, el presidente Torrijos hizo avances significativos en el tema educativo porque había un programa de articulación, había un plan estratégico que nunca se había realizado dentro del Ministerio de Educación. Como, por ejemplo, cada ministro, nosotros en mi gestión desarrollamos la ley de CONEAUPA, se organizó y sistematizó la acreditación de la educación universitaria. Gracias a eso, aquellas universidades que no tengan calidad, desaparecieron algunas. Traímos la prueba PISA a Panamá, aumentamos a 210 días de clase también durante ese periodo. Es decir, el hecho de haber 4 ministros no significó un desajuste en el sistema educativo, muy por el contrario, se coordinó. Lógicamente deberíamos tener más estabilidad, pero a nivel mundial o a nivel de América Latina, el promedio de duración de un ministro de Educación es 1 año y medio, según las y en la estadísticas. empresa privada los gerentes y directores tienen periodos cortos y te van haciendo un recorrido por varios lugares. Mire, señor Cañizales, que le vaya muy bien. Usted anotó algo que mencionó el señor Staff la semana pasada, construir más escuelas, precisamente para que los estudiantes puedan tener más horas de clases y que podamos mejorar nuestra calidad de educación. Veremos qué ocurre, que le vaya muy bien. Con mi varita mágica le echo cri, 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 que no le salgan más canas como a Hugo, cri, 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 cri. Nos vamos a la pausa. Ahora que usted le puso goma a eso, ya no se suelta. ¿Quiere que No, se tranquila, suelte? tranquila, vamos a la pausa.